Pues, sabes, mi vida ha cambiado completamente y ahora en Rusia existe un gran represiones sobre personas LGBT. Y yo quería preguntarte sobre tu experiencia, porque tú sabes mucho, tú has vivido como una gran vida y por eso quiero preguntarte qué piensas sobre ese tema, sobre represiones, sobre derechos humanos. Hombre, en el caso concreto del LGTBI, bueno, yo he conocido la época dura del franquismo aquí y viendo un poco cómo se trata este asunto en Rusia, la verdad es que me ha hecho retrotraerme 40 años, o más de 40 años, ¿no? Aquí el avance que ha habido es espectacular, no tiene parangón, yo creo, porque aquí en los tiempos de la dictadura de Franco era personas muy perseguidas, muy reprimidas, se les aplicaba una ley que ya el título es tenebroso de por sí, era la ley de vagos y maleantes, y bueno, era una situación de sufrimiento que no está hoy todavía reconocido. Hoy ha evolucionado mucho gracias al feminismo y a otras cuestiones que han acompañado, digamos, el restablecimiento de las libertades políticas en España después de la dictadura, pero en ese sentido se ha avanzado una barbaridad, pero todavía quedan problemas, pero son de otro tipo, ¿no? No es comparable la situación actual en ninguno de los aspectos con una que además no solo era objeto de la represión de las institucional, sino de grupos fascistas. Incluso había una cierta conciencia, porque el dominio sociológico sobre la población que ejerció la dictadura de Franco fue enorme. Entonces, eso había gente que no necesariamente fuera mala persona, sin embargo tenían una concepción de la homosexualidad, en fin, de antes del diluvio universal, carpetobetónica que digo, ¿no? Y yo creo que es el colectivo posiblemente uno de los colectivos que más ha sufrido los efectos de la dictadura, que ya digo, tú sabes más la situación de Rusia, pero viendo lo que pasa allí, cómo reprimen, pues digo que no tiene nada que envidiar. Lo que pasaba aquí era exactamente lo que está pasando hoy en Rusia. Sí, es verdad. ¿Y qué piensas sobre franquista? ¿El régimen franquista es parecido como el régimen de Putin o no? Sí, bueno, tiene elementos comunes, muchos verdad. elementos comunes. Desde luego, todo el tema del trato de las minorías, ya digo, ha cambiado también. Por ejemplo, el tema de los gitanos, el tema de los inmigrantes, el tema de los refugiados, ha cambiado, pero tampoco es, digamos, teniendo una visión de estos fenómenos crítica, te das cuenta de que hay todavía mucho por recorrer, ¿no? Entonces, claro, nada es comparable con el franquismo, nada, hoy no. Es más, yo no creo que si al final se concreta la alianza del PP con Vox en un gobierno, que dicen que van a hacer lo que van a hacer, respecto, por ejemplo, a toda la legislación LGTB, yo estoy convencido de que no la van a conseguir. Y yo creo que se van a encontrar con un muro de contención importante. Sí, es verdad. Porque de lo contrario, yo creo que los efectos, primera, van a ser muy duraderos en el tiempo, no va a ser una legislatura, y sobre todo a mí me preocupa el efecto que puede tener esto en la gente joven, en la gente universitaria, la gente de los institutos, en los jóvenes de los barrios, que haya un cambio de valores. Sí. O sea, las libertades que se conquistan, lo que ya está demostrado, contra que muchos pensábamos, ¿no? Ya hemos ganado esto y ya no. Todo es reversible, está demostrado, ¿no? O sea, ¿quién se iba a esperar aquí? No aquí solo, o en Europa, en el caso de Italia, en el caso de Alemania.
Polonia, por ejemplo. O Polonia, Sí, sí. o Hungría. Sí. No, no, ¿quién se iba a imaginar? Y yo creo que esa es la línea, es una línea ascendente. Yo ya digo, como soy patológicamente optimista, creo que eso tiene que levantar por algún lado ampollas de por manera que haya una contestación. Porque si no, el futuro es... Sí, también pienso como muy sí, oscuro, sí, muy oscuro. sí. Sí, me imagino que te referías a esto, ¿no? Que los derechos son... hay que conquistarlos, hay que mantenerlos y hay que desarrollarlos. Por supuesto. Si no, la vuelta atrás es imparable, ¿no? Sí. Es imparable. Hoy estamos viendo cosas, no ya a Vox, sino al PP, que no se hubieran atrevido a decirlo hace 15, 20 años. No hubieran sido capaces de decirlo. Pero claro, a ver, ha surgido toda esta parte que sale del mismo PP, de la extrema derecha, y que tiene mucho poder y que tiene financiación de sectores empresariales importantes. O sea, Sí, que lo sé, eso sí. no son cuatro locos, a mí me preocupa porque son cuatro fascistas, no. El problema es más serio. Yo, ahora que has hablado de Polonia, es un régimen que me da miedo, Sí. el de Polonia. Tampoco sí. Está la Unión Europea, entonces, y ese es el Sí. modelo, la Meloni y compañía, o Víctor Orbán en Hungría. Sí. Yo recuerdo que un día a un tío que alardea de demócrata de liberal, Sí. que llegó a plantear, decir, oye, mira, ¿por qué no nos fijamos en China? Porque mira, en China, bueno, es verdad que no hay democracia, es verdad que no hay libertad de expresión, pero económicamente funciona bien. Sí. Claro, eso es para temblar, eso es para echarle a temblar. Es decir, que tú veas gente del mundo neoliberal que diga, es que el modelo chino igual funciona. Un gobierno fuerte que solo está para la represión Centralizado, del disidente sí. y una economía de Estado, claro, Estado de mercado, todo junto, no se sabe muy bien qué es, pero y no hay oposición, no hay contestación social, entonces, Pero en porque China, el tema de la homosexualidad ya me contarás en sí, China. Sí, China es Hay diferente. una cosa que quisiera recordar, que hablábamos antes, que era aquí el tema sobre todo de mujeres. Sí, feminismo. En el tema de mujeres, no en el sentido de mujeres que determinaba los médicos que eran lesbianas. Sí. Y una de las salidas era el manicomio. O sea, y aquí hay gente de la psiquiatría que ha escrito cómo ha habido mujeres que han estado 20 años en un manicomio por el único hecho de ser 20 lesbianas. años. 20 años. Y Es increíble. electroshocks, duchas de agua fría, o sea, y eso era el Violencia motivo. sexual también. Digo, que no me extraña nada lo de Rusia, pero digo lo de Rusia, por lo que tú cuentas, ¿no? Sí. Es una cosa, ¿no? Sí, porque ahora en Rusia hay como hospitales de psiquiatría que quieren curar lesbianas, los gays y personas trans. Con electroshock o violencia sexual Sí. puede ser, no sé, ni idea. Pues sí, por eso... Pero es política estatal. Sí, pues fíjate que eso ya te digo, es aquí hace ya 50 años. Que eso, claro, es que lo de Rusia yo creo, a mí sí, tú crees que es posible, digamos, a veces hemos hablado, ¿no? Y tú defiendes el compromiso y que hay que cambiar las cosas, ¿no? Pero claro, aquí las condiciones del franquismo eran difíciles, pero claro, y la primera parte del franquismo, bueno, incluso dejaba a Putin, en fin, un angelito. Sí. No, la segunda parte ya no es lo mismo. Cuando a partir de los años 60 ya es otra cosa, principalmente porque empiezan a venir muchos turistas. Entonces, pero en Rusia, claro, yo entiendo la dificultad que produce el miedo. Sí, El miedo paraliza, ¿no? Sí. Y muchas veces ves manifestaciones y dices, hostia, qué poquita gente, ¿no? Y como uno estaba en esa Eran situación... manifestaciones, pero ahora es casi imposible. Si tú vas a manifestación, después vas a cárcel por 20 años. por ir o Es no, mínimo 20 años, o cadena perpetua. Pero, o sea que tú sí que has notado, claro, lógicamente, es tontería, ¿no? Sí. La diferencia tiene que haber sido el contraste de allí a aquí,
tiene que haber sido para ti un choque también de Sí. tipo cultural, ¿no? Porque Sí, por supuesto, es completamente diferente. ¿has llegado a tener miedo aquí de lo que puedan tengo hacer allí a tu familia? Yo tengo miedo y preocupación sobre elecciones, sobre el resultado de elecciones, porque si va a ganar extra derechos, yo no sé qué yo puedo esperar. ¿Aquí Sí, te refieres? aquí, Sí, sí. O sea, por eso. Y yo no solo sabes misma, como no sola. Hay muchas personas de Rusia y de Ucrania piensan como yo igual. Pues tenemos miedo ahora sobre el resultado de las la elecciones. elección. Sí. No, es preocupante. ¿eh? Sí. Yo soy de la opinión de que van a hacer más la guerra cultural retórica, de forma retórica, que medidas prácticas. Entiendo. Pero claro, no son de fiar. Entonces, pero no son de fiar el PP porque ellos, con el poder que van a conseguir, por el que puedan conseguir, no les da para cambiar nada. El tema es que esa bandera la desarrolle el PP, que sí que tiene una estructura institucional para poder hacerlo. Entonces, eso es un conflicto Es un que conflicto. divide el país Sí, lo en sé. dos. ¿no? Elecciones. Elecciones. Pues yo quiero preguntarte, en Rusia existe un gran problema sobre xenofobia, porque muchas personas piensan y apoyan ideas que en Rusia y Rusia solo para rusos, pero en Rusia viven más de 100 nacionalidades diferentes y hay muchos extranjeros de Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, hay muchos, pero el nivel de xenofobia es muy alto. ¿Y aquí este problema existe? Sí, ¿O no? que existe xenofobia. Yo diría que más que racismo, digamos, porque el racismo creo que está más reducido a minorías, ¿no? Pero la xenofobia yo creo que está bastante extendida. No creo que no sea un país solidario, es decir, entre otras cosas, porque yo creo que aquí hay mucha gente que tiene el recuerdo de que este país ha sido un país de migrantes. Sí. O sea, Como, sí, claro, Unión es Europea, después de la guerra, Estados Unidos, sí. el éxodo político, pero Sí. después vino el éxodo económico y en Europa habían más de 1,5 millones de Sí, españoles, sí. pero en pocos países, Francia, Suiza y Sí, lo Alemania. sé, sí. Y entonces yo creo que ese pasado algo condiciona, pero me da miedo la xenofobia, el aumento de la xenofobia en generaciones más jóvenes, que no conocen a aquel país de migrantes que fue este país hace País 30 de años. origen, sí. Entonces yo creo que el rechazo al diferente pasa también con el tema de la orientación sexual. Ahí hay una mezcla venenosa. A mí eso sí que me da miedo, porque las bases están. Tú fíjate, aquí hubo un conflicto en Cataluña, no vino a cuento, ¿no? Pero bueno, la gente del resto de Cataluña, ahí hubieron manifestaciones en el sentido, gritaban a por ellos, oe, ¿no? Quiero decir, eso es la xenofobia llevada a su último extremo, ¿no? Es decir, institucional, porque quien iba allí eran las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, ¿no? Pero en general depende también de temas, depende si el inmigrante es árabe, musulmán, es europeo, es americano, depende de Venezuela, Latino, sí. en fin, depende de mucho. Pero ese rechazo yo creo que hay una base yo diría psicológica, que funciona como un mecanismo rápido. ¿Cómo podemos cambiar Hay esta explosiones de xenofobia, ¿no? Aquí el pueblo gitano lo ha padecido históricamente, ha mainado, Sí. pero cuando pasa recientemente en Andalucía, estalla la chispa y sale todo el veneno que la gente tiene ahí almacenado, porque digamos que yo lo que decía antes, la herencia, o sea, mi padre decía que Franco era muy pequeñito, pero que la sombra sería muy alargada, y efectivamente aquí hay consecuencias de todo aquel dominio sociológico. Aquí había motes para los catalanes, para los valencianos, o sea, había una idea de la España centralista, era Madrid, y todo lo que no fuera Madrid eran provincias. Vamos a provincias, y hoy la Ayuso está diciendo ese discurso, hoy. como en Moscú O sea, y eso de otras las autonomías, comunidades. claro. ¿no? Sí, igual. Entonces, eso ya ahí contiene elementos de xenofobia, ¿no? Es decir, Sí.
Y, por ejemplo, en el tema de los refugiados, yo creo, o la frontera con Melilla, lo de estos últimos Sí, lo meses, son cosas que son manifestaciones de que son, de que es la xenofobia institucional, porque además es la policía quien determina las cosas, ¿no? Sí, Y- gobierno también. ¿Cómo? Gobierno también. Sí, pues, sí, sí, sí. hay sí, su sí, propia sí, influencia sí. en ese caso. Sí, no es creíble que el gobierno no tenga nada que ver. Por o sea, supuesto, si hay no es policía, creíble, tiene esa no es influencia, creíble. tu gobierno también. De todas maneras, tengo que decir, yo, hasta donde yo conozco, es de los países menos xenófobos que hay. Digamos que yo he visitado bastante Europa y Francia, en fin, y Alemania y los hijos de la Gran Bretaña también, ¿no? Déjalos ir, ¿no? Sí, lo sé. Sí. Sí. En Escocia también Sí, existe esos sí. problemas. Yo creo que negarlo es un error porque no ponemos las medidas para que no pase. Y las medidas tienen que venir sobre todo en el sistema educativo. El sistema educativo tiene que incluir esto. Sí, ¿Vale? para igual que la evolucionar, educación sí, sexual. para mejorar la situación, Claro, sí, por supuesto. Sí. Chicos, hay una cosa que también sería guapa que dijera. Bueno, Pues sí. pues tú- Yo tenía una discusión con mi abuela cuando era pequeña sobre la guerra mundial, especialmente Segunda Guerra Mundial. Y yo no sabía que mis abuelos, mi abuela y mi bisabuela, eran como un sistema militar, eran contra el fascismo, se ha luchado contra nazi en Ucrania. Y no sé, ¿tú tienes también como Sí. algo relativo? Sí, yo, mi familia también. Mi familia es una familia que, bueno, ya lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal porque era una familia de izquierdas, con personas, algunos miembros de mi familia, pues jugaban un papel local, modesto, pero local desde el punto de vista político, sobre todo de origen de tipo socialista. Y sí, y lo pasaron muy mal. Pero vamos a ver, mi padre tenía 18 años, se fue voluntario a defender la República. Mi tío Mariano tenía 16, que lo volvieron 2 o 3 veces a casa. Iba mi abuelo a buscarlo al frente, a buscar a un crío al frente, ¿no? Le pasó 2 o 3 veces, ¿no? Y fueron muy comprometidos con la defensa de la República hasta sus últimas consecuencias. Y aquí, en el caso de la Unión Soviética, ganaron tus abuelos. Aquí perdimos, aquí fuimos los perdedores y tuvimos que pagar las consecuencias muy fuertes, muy duras. Sí, pero el antifascismo, hoy todavía, en mi familia al menos, es una línea así, el que se pasa de otro lado es el que queda excluido. Ahí no hay ni olvido ni perdón, que diría aquel, ¿no? Es una línea muy clara. Y en mi familia solo 2 personas, un primo mío, hemos compartido, digamos, el compromiso militante. Pero en el tema de los valores y de eso, el fascismo es una línea. Es verdad. Tengo familiares que lo han pasado y eso están fuera. Para la mayoría, están fuera de nuestra mayoría. Sí. Son las ovejas oscuras. Ovejas negras, sí. Sí, pero sí, tuvieron un compromiso de lucha. De hecho, yo, pues mira, tengo un tío que se tuvo que ir y luchar después en la resistencia francesa contra los nazis, la ocupación de Francia, y ya se tuvo que quedar allí. Pues el hermano mayor de mi padre, pues que era un cargo del PSOE y alcalde del pueblo, y lo fusilaron con 34 años, ¿no? A pesar de que, bueno, pues esto de que el hombre lo que hizo fue hacer el bien. Escribió una carta a mi abuela, a su madre, la noche antes de que lo fusilaran, ¿no? Y ahí explica un poco cuál fue su gestión política, ¿no? En unas pocas líneas, ¿no? Y te imaginas con la tensión de saber que al día siguiente, a las 7 de la mañana, te van a sacar a fusilar, ¿no? Y luego, si quieres, te la llevo aquí, te la enseño. Una carta que escribió mi tío Juan a su madre, a mi abuela, la noche antes de que lo fusilaran. Si la quieres leer. Sí, quiero ver. Queridísima madre, un accidente de la vida me coloca en la trance en que me encuentro, aun cuando no me considero acreedor del castigo que se me da. Lo soporto con resignación.
Mi única pena es pensar en ti, madre querida, en ti que siempre fuiste tan buena. Cuando estas líneas lleguen a ti, procura soportar con estoicismo la noticia de mi muerte. Puedes estar orgullosa de tu hijo. Tu hijo no hizo otra cosa que favorecer a cuantos pudo sin reparar que estos fuesen o no enemigos. Te ruego que aun cuando se presentarán situaciones favorables para ello, no consientas que por mí se derrame una gota de sangre de quienes, consciente o inconscientemente, me llevaron a esta situación. Al enemigo, cuando procede mal, se le compadece y se le desprecia. Proceder como él sería colosarse a su altura, y a ese terreno no se debe descender. Mis honras y mi conducta patentizan mi inocencia, aun cuando haya quien pretenda justificar lo contrario. Siéntete orgullosa de ser mi madre, pues aún aquellos que, conduciendo su rencor hasta hacerme perder la vida, saben que mienten de cuanto me acusan. A cuantos favorecí durante mi desventurada gestión política o no me han correspondido o no han podido hacerlo. De todos modos, si yo hubiera tenido la suerte de salvarme de esta mi terrible situación y otra vez hubiera ocupado cualquier cargo de autoridad, volvería a ofrecer a cuantos necesitaran de mi favor. Aconsejale a mis hermanos que no guarden odio a nadie por mi causa. Es que es lo último, Muy fuerte. eso último de sus hermanos, lo dice porque conocía a sus hermanos y sabía que podrían haber hecho cualquier locura. Sí, ¿no? yo entiendo. Porque era una familia muy unida, porque además mi abuela, lo recuerdo ahora, porque cuando fueron a detenerlo, él estaba escondido antes de que lo detuvieran, y lo que hicieron fue que se llevaron a toda la familia a una cárcel, a la Plaza de Toros, ¿no? Y hasta que no apareciera él, no lo soltaban. Entonces, porque él se podía haber escapado. De hecho, habían concretado un submarino, concretamente un submarino, en Barcelona, para salir hasta la Gran Bretaña y de allí ir a México. Pero él se enteró, le llegó, de que su familia estaba toda detenida. Mi hermano el mayor ya había nacido. O sea, mi hermano dice, yo estuve en la cárcel con 6 meses, es verdad. Estaba mi madre y se llevaron a toda la familia a la cárcel. Y entonces mi tío cogió, se enteró y fue y se entregó. O sea, y por eso lo soltaron a toda la familia. Es muy difícil. Y me acuerdo que a mi abuela le decían, Sí. porque yo los veranos me iba con ella allí a Yecla, ¿no? Y le decían, le dijeron, usted cállese, tía marxista. Y mi abuela, que era una mujer, pues eso, no sabía leer ni escribir, ni nada. Digo, oiga usted, que yo soy muy honrada, yo no soy nada de eso. O sea, no es un chiste, no es un chiste que decir que la mujer, que le has dicho, no tenía ni idea. Había aquí a 8 hijos, y todos habían salido, todos de izquierdas y todos militantes, pero ella era una mujer que por las noches, yo me acuerdo que rezaba, tenía un rosario y rezaba una perla por cada hijo, una por cada nieto. Tenía 7 hijos y tropecientos nietos. O sea, 7. pues eso. Sí. Era un ambiente, para que veas un poco el contraste, ¿no? Por supuesto, pero esta carta es muy fuerte, como hay muchas emociones, sufrimiento al mismo tiempo y orgullo. Yo la he comprendido muy tarde. Sí. Sí, tengo que reconocer que la primera lectura pensé, mi tío este es un flojo. Bueno, o sea, me ha costado tiempo ver la profundidad de lo que dice. Eso lo reconozco, siempre lo he dicho. Al principio incluso me daba como reparo enseñarla, porque claro, como vivía en un núcleo de una militancia revolucionaria, un radical, parecía que este era blando, y entonces
Es ser original. hay que ser gilipollas, vamos, hablando en plata, ¿no? Entonces, sí, sí. Esa Y carta real. Sí. esa es la carta real. Sí. Pues, de verdad, mi vida ha cambiado cuando ha empezado la guerra, cuando Putin y su gobierno ha escrito nuevas leyes sobre homofobia, sobre propaganda LGTB, pero yo lo sé que yo no he sido nada malo, yo he sido todo correcto y soy abogada. Es mi campo, abogacía, derechos humanos, y yo quiero y yo voy a luchar, y yo voy a defender derechos humanos y voy a resolver problemas de otras personas porque yo lo sé que yo quiero eso, es de mi alma, es de mi corazón. Y lo sé que tú también tienes experiencia igual. Sí, con muchos años de diferencia, pero igual. Pues entonces lo que hacemos es, vamos a seguir luchando Vamos. y nos vamos a las manifestaciones. Sí, por Pues supuesto. venga. Vamos.